todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Son las 22 en punto y empezamos un par de minutitos antes. Estamos el día martes y en la FM 93.9, Radio Palermo, que es la hora, el día y el lugar en que damos inicio a una nueva emisión de No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci. Ayer, lunes 30 de mayo, fue un día importante porque es el día en que se recuerda, se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos. Vos sabés que nosotros tenemos un muy fuerte compromiso militante con esa temática, que la abordamos muy frecuentemente en el programa, por eso el día de ayer fue para nosotros un día importante y tuvimos la oportunidad de vivir una experiencia muy llamativa, que es una buena señal de que hay cosas que están cambiando y que de a poquito se va avanzando en tratar de convencer y de sensibilizar a la sociedad para que haya mayor cantidad de donantes, para que haya menos gente que esté esperando una oportunidad para vivir o para mejorar su calidad de vida. Esto fue una actividad que organizó el Instituto del Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires en el Hospital Argerich. Fue una cuestión interesante porque en realidad fue un ateneo de médicos, donde el ateneo que organizan los médicos en los hospitales tiene que ver con juntarse los médicos, con tratar un caso y en intercambiar experiencias alrededor de este caso. Obviamente la experiencia iba a ser el tema de la donación de órganos, la descripción de todo el proceso, con un criterio que desde la medicina fue muy interesante porque el proceso de donación, de ablación y de implantación de los órganos es un proceso muy fragmentario del cual no todos participan, y la idea de hacer esta especie de seminario, este ateneo, era que participaran todos los sectores involucrados en este larguísimo proceso que va desde la detección del probable donante, desde su denuncia de aquellos que procuran los órganos, hasta todo el proceso que lleva a la ablación del órgano, a la identificación de aquel a través del SINTRA, que es el sistema que tiene el INCUCAI para darle prioridad a la implantación del órgano, que es un fenómeno muy complejo, pero que en esa complejidad y en esa cadena muchos elementos no se tocan. Entonces, desde el punto de vista médico era muy interesante este proceso de evolución del Ateneo, porque permitía verse cara a cara y que todos conocieran la complejidad de ese proceso, la evolución de ese proceso, y que aún aquellos que estaban en el inicio de esta cadena, que eran los procuradores, pudieran conocer cuál era el resultado final, tuvieran una devolución de qué es lo que pasaba con el trabajo que hacían. Y participaron médicos, participaron psicólogos, participaron enfermeros, participaron jefes instrumentistas, jefes de área. Fue una experiencia muy interesante, pero lo más interesante y en lo que nos tocó participar, es que yo diría que por primera vez o en una de las primeras veces hay un síntoma de apertura, porque el mundo médico, como todos los mundos de las corporaciones, es un mundo cerrado de profesionales, de lenguajes crípticos para los que no pertenecen a ese mundo. Fue haber incorporado esta experiencia a receptores y donantes de órganos. Y no haber participado solamente como oyentes, sino de tener la posibilidad de hablar y de compartir. Fue realmente muy rico, fue muy impactante. A mí me permitió tener una visión. Cuando uno cree que conoce mucho de algo, se da cuenta que en realidad conoce poco y tiene muchas cosas, muchas aristas por descubrir de este proceso que es tan importante, tan trascendente, del cual depende la vida de muchas personas. El haber participado me enriqueció en lo personal y creo que me permitió darles a aquellos que encaran la profesión médica una visión, una versión, si quieren, del proceso que ellos hacen
mucho más humanizada. Mucho más humanizada. Fue muy rico, ojalá esta experiencia se repita, pero además, el otro plus que tuvo además este encuentro de profesionales médicos, este Ateneo, fue que se tomaron además el trabajo de trabajar, como les decía a ustedes, de un caso, de un donante. Ustedes saben que de un donante hay muchas personas de quienes depende la vida, porque un donante dona muchos órganos. En general, por cada donante hay 7 personas como promedio que están esperando órganos para esto que te decía, para poder vivir. Esto, para poder vivir, y otros para mejorar mucho su calidad de vida. Se tomaron parte del trabajo sobre ese caso en particular, de entrevistar, de hacer unas entrevistas muy cortitas a 2 o 3 personas que habían sido los beneficiarios, los receptores de ese trabajo. Es decir, se cerró el círculo absoluto desde que se inicia el proceso de la procuración del órgano hasta la posibilidad de visualizar, no solo in situ en el lugar, a donantes y receptores, sino que los receptores específicos de ese caso que se estaban hablando tuvieron la oportunidad de agradecer. Fue muy emocionante, fue muy conmocionante poder haber participado, para mí, de esa instancia, y también para los médicos, porque también su lado humano, que ellos tantas veces tienen que ocultar para poder sobrellevar el dolor del trabajo que realizan cotidianamente, se sintieron impactados. Entonces yo como homenaje a los donantes, como homenaje a los médicos que trabajan en este tema de la procuración del órgano, de la ablación y de la implantación, me pareció que lo mejor era tomar uno de esos testimonios y compartirlos con vos, porque también nosotros necesitamos humanizarnos cada día más, y no hay mejor forma de humanizarse que ver qué significa para aquel que ha recibido un trasplante. Y en este caso vamos a compartir el testimonio de una mamá, porque es un chiquito que en realidad tenía un problema. Ustedes saben que se puede donar todo se puede donar, todo, hasta la piel, hasta los huesos, absolutamente todo. Y en este caso es un chiquito que tenía un grave problema físico, tenía una escoliosis que lo tenía prácticamente doblado, como chiquito, muy deteriorado su físico, que recibió donación de huesos. Estuvo internado en el Garrahan, allí lo operaron y allí se recuperó. Y la que nos habla es la mamá. Esto es lo que queremos compartir con vos. Vamos a compartir este testimonio que es de Lidia Piedrabuena. Es la mamá de Kevin, el chico operado receptor, que en el día de la donación de órganos nos decía esto. Hola, buen día, feliz día. Soy Lidia, la mamá de Kevin. Y bueno, acá estoy para decirle más o menos algunas palabras de agradecimiento en especial para todos ustedes y decirle que hoy les puedo asegurar que quizás muchas veces decimos qué importante que es la donación de órganos, ¿no? Pero hoy, que nos toca de cerca a nosotros, les puedo asegurar que es el gesto de amor más grande que existe. Desde el momento que me lo dijeron, es como que hizo un clic adentro mío y se juntaron un montón de emociones y un montón de cosas, principalmente de agradecimiento a esa familia que toman esa decisión, algo tan fuerte para que parte de su hijo o de su ser querido esté en parte de muchos niños donde mejoran su calidad de vida, donde gracias a esas personas ellos pueden seguir respirando, seguir viviendo. En mi caso, quizás, como le digo yo a todos que hablábamos con esto, que quizás no sea un corazón, un riñón, pero mi hijo está bien y eso es lo importante. La calidad de vida de él ha mejorado gracias a esa familia que donó los órganos de su ser querido, como yo le digo, una persona tan importante para ellos. Tomar esa decisión en ese momento no ha sido nada fácil. Quiero agradecerles a todo el equipo del Garrahan, a todo el equipo del Argerich y a toda la gente que hizo posible que estas familias reciban esos órganos y sus hijos estén bien.
como el mío. Bueno, era el testimonio de Lidia, que nos pareció que es el mejor homenaje que podemos rendirle a los donantes y que seguramente, si lo escuchaste con atentamente y te sensibilizás como nosotros, te va a ayudar y te va a convencer a que seas donante. Porque todavía, ahora, hay 7.846 personas en espera que esperan un órgano, que esperan que vos tomes la decisión de ser donante para que puedan seguir viviendo. Cierro con una frase que me impactó mucho, que la tenía el tenista Rafael Nadal en su remera cuando colaboraba con las campañas de difusión para la donación de órganos. A la vida hay que vivirla y después de vivirla hay que donarla. Vamos a nuestra propuesta musical de hoy para tomar un poco de aire, para decirte antes de ir a la propuesta musical que esto es No Mires para Otro Lado, que yo soy Oscar Castellucci, que es el programa que hacemos todos los martes de la Asociación Civil Martín Castellucci, que compartimos con Oscar Merlo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Con Ana Herrera, que hoy está trabajando en el tema de la producción, porque vamos a tener unos contactos telefónicos que ya te voy a contar. Con Maximiliano Perel, nuestro operador, que nos pone en el aire. Con Javier Fili en la coordinación de aire, que ya está trabajando con nosotros. Y que hoy, para el programa de hoy, tenemos un tema, bueno, que ha tenido mucho impacto en las redes sociales, porque naturalmente es un tema que impacta mucho. Vamos a hablar una vez más del tema de la violencia de género, de la violencia machista, de los femicidios, porque estamos a poquitos días. El próximo viernes 3 hay una nueva convocatoria de Ni Una Menos, y vamos a estar dialogando con Marcela Ojeda, con la periodista y productora radial Marcela Ojeda, la impulsora inicial del proceso que terminó siendo Ni Una Menos, de ese colectivo que movilizó a toda la sociedad hace un año y que esperamos que vuelva a movilizarla ahora, y también con la escritora y periodista Florencia Bate. Ese va a ser el contenido de nuestro programa de hoy. Ahora sí, como te decía antes, vamos a ir a nuestra propuesta musical y después seguimos conversando con vos. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chao, adiós, agresor.
su pecho mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Te acompañamos donde quiera que estés. Radio Palermo 93.9. El dolor y la injusticia están en todas partes. La esperanza también. La esperanza también. No mires para otro lado. ...17 minutos pasaron de las 22... ...estamos de nuevo en el aire con No mires para otro lado. Bueno, nuestra propuesta de hoy muy específicamente tiene que ver con el tema que vamos a estar abordando dentro de unos minutos. El tema de Ni Una Menos, el tema de la violencia machista, el tema de los femicidios. Era Nunca Más a Mi Lado, de la banda No Te Va a Gustar. Y por supuesto se abría con esa propuesta literaria del prócer, dijo nuestro operador Maximiliano Perel, nuestro prócer Eduardo Galeano. Un tema hermosísimo y que te recomendamos volver a escuchar con tranquilidad y atender a su letra específicamente. Bueno, te comentamos que íbamos a hablar hoy íbamos a tener 2 entrevistas. La primera de ellas ya la tenemos en línea. Y una periodista que escribió hace poco más de un año un Twitter que decía: actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres todas, no vamos a levantar la voz, nos están matando. Y en este tiempo de las redes sociales, de tan maravillosa intercomunicación, que sirven a veces para cosas muy estúpidas y a veces para cosas hermosas y extraordinarias como esta, generó una movilización. Este mensaje de Marcela Ojeda, que es periodista, es productora radial y además es muy, muy amiga nuestra, la queremos muchísimo nosotros a Marcelita, que ya la tenemos en línea y la convocamos una vez más para hablar de este producto suyo que después hizo crecer junto a otras luchadoras por la igualdad de la mujer. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Oscar, alegría saludarte, ¿cómo te va? Bueno, un gusto grande tenerte otra vez con nosotros y les anticipamos a nuestros lectores que sabemos de tu gran sacrificio porque tu rol de productor y de periodista hace que vos todos los días te levantes a las 3 de la mañana, así que estar en línea. Un poquito más, 3:30. Bueno, dormís un poquito más que estés ahora en línea. Te lo tenemos que agradecer doblemente. No, por favor, gracias a ustedes ¿Por qué escribiste vos este mail? Creo que ya fue por mayo del 2015, esta convocatoria, es decir, nos están mandando Ni Una Menos. El 11 de mayo supimos el femicidio de Kiara, una jovencita de 14 años que estaba embarazada de 5 meses. Su cadáver fue encontrado enterrado en el patio de la casa lindera, la suya, donde vivía su novio y la familia de Toda la ciudad de Rufino estaba movilizada, buscándola, como cada vez que una chica se ausenta de su hogar, y a partir de ahí ya veníamos como con una seguidilla de situaciones muy, muy violentas que estaban pasando en las últimas horas, en los últimos días, y lo escribí, la verdad, de manera absolutamente visceral. Para lo que yo uso las redes sociales es a veces para estoy en una nota y puedo contar alguna declaración de alguien que está diciendo, o para comentar algo que estoy viendo en la tele, lo que son las redes sociales, lo que vos hacías referencia, y ahí desde las tripas escribí eso y rápidamente, en realidad no sé si fue tan importante lo que escribí, sino lo que se generó a partir de eso. Por eso ponernos cocardas y adueñarnos de el 3 de junio del año pasado sería una mezquindad de nuestra parte. Y ahí con algunas colegas, compañeras, muchas amigas de la profesión, decidimos hacer algo y empezamos a intercambiar ideas, dónde, cómo, cuándo, de manera absolutamente caprichosa. Se eligió el 3 de junio y miren qué caprichosa fue, que fue precisamente porque una de nuestras compañeras, Ingrid Beck, conseguía una niñera para uno de sus niños y podía ir tranquila a la plaza. Elegimos el Congreso por una zona
absolutamente estratégica de circulación, pleno centro, kilómetro cero de la República Argentina. Allí era un muy buen lugar para encontrarnos. El Ni Una Menos ya tenía un antecedente de una maratón de lectura contra los femicidios que se había hecho en la Biblioteca Nacional. En el Museo de la Lengua, donde habían participado algunos familiares de chicas víctimas y sobrevivientes, convocado en ese momento por un grupo también de escritoras y periodistas. Era el aniversario de la desaparición de Florencia Penacchi. De Florencia Penacchi, correctamente. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tomamos esa consigna, nos sumamos a lo que habían hecho y después de manera colaborativa salió el acto organizado en menos de un mes, pensá 11 de mayo al 3 de junio, nos pusimos ese acto al hombro, un puñado de mujeres, pidiendo favores a amigos, a gente conocida, llegando a alguien que daba el audio, reuniones con el secretario de Seguridad por el tema del tránsito, con Alberto Crescenti por el sistema de salud y de contención por cualquier situación. Se redactó el documento, estábamos en campaña electoral, recuerden ustedes, interpelar a los candidatos, exigirles un compromiso, su firma, instalar real y concretamente fuera de cualquier gueto o círculo cerrado lo que es la violencia hacia las mujeres. Y durante todo este año, la realidad es que si uno puede escuchar en esta noche qué cambió en estos 360 días, podría decirte que nada, por un lado. Podría decirte que cada 30 horas, cada 28 horas, una mujer sigue siendo asesinada en la República Argentina. Por eso hay que redoblar la apuesta, hay que salir a las calles, habrá actos, movilizaciones, acciones en toda la República Argentina, posiblemente como el año pasado. Nosotras, desde www.niunamenos.com.ar y desde @niunamenos_, vamos a lanzar el viernes, más allá de participar de la marcha, de la concentración que va a haber en Capital Federal, por supuesto, no así en la organización, vamos a lanzar el primer índice de violencia machista, que va a ser una encuesta que va a estar online en estas dos direcciones que te di durante 3 meses, donde se invita a todas las mujeres de la Argentina a que respondan unas 150 preguntas y no se asusten porque lo pueden hacer en etapas, son de la forma multiple choice, o sea que es sí, no, a veces, alguna vez o nunca, para saber cómo viven las mujeres la violencia sexista en la Argentina. Ya hablamos de femicidio, hablamos de la violencia física, bueno, vamos a hablar de la violencia obstétrica, la violencia reproductiva, la violencia institucional, la violencia económica, la violencia laboral, lo que día a día todas las mujeres desde muy pequeñas vivimos, y con esos resultados que después se van a cuantificar, carpeta debajo del brazo, presentarlo a quien lo quiera, gobernadores de todas las provincias, porque claro, algún gobernador puede decir, Oscar, con estos resultados, decir, bueno, según el registro de la Corte Suprema de Justicia, mi provincia es la que menos índice de femicidios tiene en todo el país. Es correcto, tiene razón, señor o señora gobernadora, pero ¿sabe usted que según esta encuesta en la que participaron muchas coprovincianas suyas, denuncian en un porcentaje elevadísimo, para no poner un porcentaje erróneo y hacer futurología, que se sienten violentadas obstétricamente en los hospitales públicos de su provincia? Bueno, todo un tema, ¿no? Que algo que en principio siempre las estadísticas deberían cargarlas el Estado, no sucede, y por eso hay grupos, colectivos como el de ustedes que trabajan en esto. Por eso ser proactivo, por eso me parece, es no quedarnos en batir el parche y quejarnos y salir y digo, fue de la foto a la firma, de la foto al compromiso, bueno, de la enorme movilización del año pasado, hacemos esto, proponemos esto, seguimos en las calles, que es importante también, y cada una desde su lugar interpelando y exigiendo lo que se prometió y no se cumplió. Marcela, sí. Oscar Merlo, ¿cómo te va? Hola, Oscar. Si no te corto un poquito, no hablas todo el tiempo. Sí. Es una periodista. No, escúchame, yo te iba a hacer esa pregunta, ¿qué cambió desde aquel acto? ¿Hay un poquito más de visibilidad del tema? Un poquito más. Ponele. La visibilidad siempre estuvo. Ajá. Siempre se habló de la violencia hacia las mujeres, primero como crímenes pasionales, como ataques de furia, ataques de celo de los varones,
y hoy como femicidios o como ataques hacia las mujeres o como violencia. Eso es un cambio. Claro, ese sería el cambio, ¿no? Ese es un cambio que se ha transitado, y yo te lo puedo decir desde la parte comunicacional, si querés, Ajá. desde el femicida más popular de la República Argentina, que es Carlos Monzón, hasta hoy. Mirá si hemos recorrido un largo camino a Monzón cuando mató a Alicia Muñiz. Los titulares de aquel momento, 20 años atrás o un poquito más, decían: al negro se le fue la mano, la flaca lo volvía loco. Se decía, yo fui un día a la Biblioteca Nacional, en la hemeroteca, y busqué los diarios cuando estaba en la secundaria, y decían eso, y hoy día nadie diría ataque de celos o furia o violencia doméstica. Sí cambió la percepción que tiene la sociedad acerca de violentar a una mujer. Hoy se está más atento a la mirada del otro, son miradas más compasivas, pero desde el involucrarse también. Pero es un cambio cultural que ayuda. Y acá no hay forma de cambiar si no es desde las bases y desde las culturas de nuestros chiquitos en el jardín de infantes hasta nuestros adultos mayores, porque ninguna mujer va a estar exenta, sea de la provincia que sea, del nivel sociocultural y socioeconómico que sea. Todas estamos expuestas y todas en algún momento nos sentimos violentadas. Por eso me parece que hablar de la escala de violencia y de las microviolencias es importantísimo para también no llegar al femicidio. Un femicida no se levanta de un día a la mañana y se convierte en un asesino. Obviamente. Una pregunta, ustedes hicieron una evaluación del 3 de junio del año pasado, la cantidad de gente, porque a partir de un tuit a la LUT que hubo después, porque no, eso fue una LUT, ¿cuánta gente participó en aquella? Nosotros, la jefa del operativo, porque otro de los detalles que tuvimos en cuenta para la logística el año pasado es que pedimos al secretario de Seguridad que quienes estén a cargo, todas los efectivos de la policía que estén cerca, más que nada no para contener, sino para proteger, para estar, porque iba a ser un acto importante, eran todas mujeres. En ese momento a nosotros la jefa nos había dicho, cuando terminó el acto, que ella calculaba más de 200.000 personas, y al otro día se calculaban 250.000 personas. Fue una movilización impresionante. Sí, y a mí me parece que también fue impresionante lo que pasó en ciudades muy grandes, en pequeños pueblos y hasta en parajes que nunca se habían movilizado, ni siquiera cuando les tocaron el bolsillo. Marcela, ¿y porcentaje de hombres dentro de esa multitud? Había muchísimos varones. Ajá. La realidad, y yo personalmente sí creo que los varones son el problema, pero los buenos varones son parte de la solución, y con ellos contamos, y ellos estaban acompañando a sus mujeres, a sus hijas. Marcela, y vos no sabés la pelea diaria que es ese tema, para los que creemos que hay que apoyar esta lucha. Sí, porque es permanente en el trabajo con gente más joven. Yo que soy una persona mayor, adulta. Me cuesta a veces hablar con pibes jóvenes que siguen con los latiguillos y siendo pelotudeces vinculadas al machismo. Es terrible, ¿eh? Sí, hay que pelearla. Yo tengo una esperanza muy grande en las generaciones que nos van a suceder. En los pibes que están transitando hoy la adolescencia son los que nos van a salvar, en definitiva. Claro. Fueron ellos los que el 4 de junio, cuando volvieron a clase, al colegio, instalaron ellos la agenda del colegio. Es decir, bueno, hablemos de esto. ¿Qué pasó ayer? Y antes también. En la plaza había pibes de 4 o 5 años y adolescentes, y había pibas del colegio más exclusivo de San Isidro hasta chicos que habían venido de Ferrocarril Roca y habían bajado en Constitución y se habían tomado el subte hasta el Congreso. Fue una plaza absolutamente transversal y tenías de todo. Lo que vos quisieras estaba ahí, y me parece que eso fue lo que quedó. Y hay que seguir trabajando, tal vez desde las diferencias, desde distintas formas de enfrentar cualquier tipo de acción, pero con, ni una menos, no, por lo que yo les decía al comienzo de la charla, adueñarse de hoy de ni una menos sería de mezquino, porque hoy ya no es de nadie, es de todos, y en pos de ese es de todos y de todas, es que me parece que hay que seguir trabajando. Marcela, te vamos a liberar porque nos comprometimos a hacer una charla breve. La convocatoria es el viernes. ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Y con qué expectativa? Sí, se está convocando a partir de las 5 de la tarde.
a partir de las 5 de la tarde. Igual que el año pasado, en el repiten Congreso, todo. Sí, y nosotros desde nuestro pequeño grupo, estas 10 mujeres del Twitter, los invitamos a partir del viernes y también les pedimos que circule a todas las mujeres que escuchan esta noche el programa, que respondan, que se sientan, que van a ver al momento de responder, que se van a sorprender hasta de sus propias respuestas. Va a estar en www.niunamenos.com y en @niunamenos_. Son 15, 18 minutos donde van a poder responder y poder hacer un cambio proactivo y revolucionario, porque esa encuesta, ese índice de Argentina cuenta la violencia, va a ser impresionante, así que a eso apostamos también. Bueno, Marcela, te agradecemos muchísimo y no nos vamos a ver el viernes porque como la vez anterior va a ser una multitud tan grande, pero vamos a estar firmes ahí. Seguramente. Les mando un beso y gracias. Un beso grandote. Dialogamos con Marcela Ojeda, la que dio el primer paso para la primer convocatoria de Ni Una Menos, y que el próximo viernes en la Plaza del Congreso a las 17 repiten. ¿Por qué? Porque, como dijo Marcela Ojeda, de las cosas objetivas que se pidieron, prácticamente ninguna se consiguió. Sí, seguramente se cambiaron muchas cabezas, y eso es lo importante, pero hay que seguir peleando para que además todos los puntos que reclaman quienes organizan y quienes convocan y quienes se movilizan por Ni Una Menos están todavía pendientes. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y volvemos con el resto de No Mires para Otro Lado. 93.9. Lo que pasó en el fin de semana. Futuro sustentable. Lo que necesitas saber para la semana. Radio. Actualidad, medio ambiente, deportes y más. En la voz de Pablo Gago, Pilar Acet, Futuro Sustentable Radio. No te pierdas Futuro Sustentable Radio. Todos los lunes, a las 18 horas. ¿Cómo están, chicos? ¿Están contentos? Bien, estamos bien. Vamos a presentarnos de a poquito de a uno. Primero, Chiqui Rodríguez. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Quién soy? Soy el que se calienta. Julián Lamas. Julián Lamas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? El tímido del grupo. Romina C. Buenas noches, muy bien. Romina va a ser la que le va a poner el toque femenino. Esto es una universidad media trucha que te damos el título. Y soy el modelo publicitario, ex jugador de ucraniano. Soy el que enciende la chispa para que haya quilombo. Me encanta el quilombo. Sí. Me encanta. Escuchá todos los jueves de 23 a 24 Locura Real. Justicia Divina. Jueves, 18 horas. Con una mirada profunda de la justicia y sus buenas costumbres. Con la conducción de Daniel Mastro Pascua y Alejandro Bratos. Justicia Divina. Jueves, 18 horas. La bicicleta, el programa que anda sin frenos por la bicisenda de la diversión. Fernando Puente y Nicolás Barraza te pasean por 1 hora en un viaje a pura risa por las mejores noticias, los mejores juegos, los más grandes invitados y todo lo más mejor. La bicicleta, miércoles a las 21 por Radio Palermo 93.9. 93.9. Tenía un bloqueo para ir para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. La salida no está en cualquier parte, está en vos mismo. No mires para otro lado.
Ahora sí, estamos de nuevo en el aire con No Mires para Otro Lado, 22:35. Entramos en la segunda parte de nuestro programa, que hoy alteramos un poco el orden habitual. Hemos dialogado recién con Marcela Ojeda, la periodista y productora radial, sobre el tema de Ni Una Menos. Es una de las convocantes iniciales de este extraordinario colectivo que generó verdaderamente un fenómeno sociológico que esperamos que se repite y que tenga efectos sobre la realidad. Pero nos queda pendiente, Merlo, antes de nuestra próxima entrevista con la escritora y periodista Florencia Abate, una noticia. Tenemos una noticia, pero también tenemos una referencia a nuestra publicidad, que no es publicidad de abuelas. Me había olvidado, escuchamos el spot de abuelas, hoy tantos cambios me generan ruidos. Es verdad, escuchamos como todos los martes el spot de Abuelas de Plaza de Mayo. Si tenés dudas de tu identidad, contactate con ellas porque solo la verdad te hace libre. Contactate al 011-4384-0983, andá a la Casa de las Abuelas, Virrey Ceballos 592, planta baja 1 de la Ciudad de Buenos Aires, o entrá a la web www.abuelas.org.ar. Y brevemente tenemos que, el martes pasado también tenemos unos programas medios movidos y nos olvidamos de algunas cuestiones. El martes pasado se nos fue otra madre, Adelina de Mati de Alaye, una mamá de la ciudad de La Plata, platense, sí, que fue de las primeras que empezó con el tema de las madres de Plaza de Mayo, que inició la búsqueda de su hijo Carlos Esteban. Adelina fue una mujer con mucho impulso, hasta llegó a armar un libro, La marca de la infamia, asesinatos, complicidad e inhumaciones en el cementerio de La Plata. También tuvo una fuerte vinculación al tema de esta lucha en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y además integró la Comisión Provincial por la Memoria. Tuvo muchos roles, básicamente como madre de Plaza de Mayo, pero también en distintos organismos, en una extensa militancia que logró que declare ante la Justicia de La Plata la primera línea de la Junta Militar. Tiene también una noticia que tenemos que compartir. Tenemos una noticia, cambiamos como se suele decir el ángulo de información. Esto tiene que ver con nuevas detenciones, vinculados a la tragedia de la fiesta electrónica de Time Warp en Costa Salguero, en la que murieron 5 jóvenes, tenemos que recordarlo, y hay procesados a partir de una decisión del juez Casanelo. Los procesados son de distinto orden, en los que voy a señalar yo, están vinculados al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Son el gerente operativo de eventos masivos de la Dirección General y Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, Claudio Alberto Iacobaccio, el coordinador Fernán García Vázquez y los inspectores Pablo Germán Fontanelas, Gustavo Alberto Herms y Néstor Ricardo Celia. Esto es un gran avance. Rescatamos la tarea verdaderamente importante que está haciendo el fiscal Federico Delgado, que pidió el procesamiento de estos funcionarios, y además de 2 miembros de la prefectura. Esto es muy importante porque hasta ahora se había avanzado sobre la parte de la organización de la fiesta, ahora sobre la responsabilidad del Estado, de la Fuerza de Seguridad y los hombres vinculados al gobierno de la ciudad. Los prefectos, a los que se les solicitó procesamiento, son Néstor Alarcón Torres, que paradoja, los 5 chicos murieron por consumo de drogas sintéticas. Era del Departamento de Investigaciones del Narcotráfico de Prefectura, que tenía a su cargo precisamente en la fiesta la prevención en este tema, y de Gabriel Pandiani, Alberto Gabriel Pandiani. Lo interesante, ambos, la prefectura funcionó como policía adicional. El fiscal Delgado dijo algo que vale la pena repetirse. Se refirió al triste papel de una fuerza estatal alquilada para rendir obediencia al interés privado. Interesante la mirada del fiscal Federico Delgado. Y ya tenemos en línea a nuestra segunda entrevistada para hablar del tema de la convocatoria del próximo viernes, 17 horas en el Congreso de Ni Una Menos. Se trata de la escritora y también periodista Florencia Abate, a quien le agradecemos estar en contacto con nosotros. Buenas noches, Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias a ustedes. Un gusto, gracias por atendernos, y sabemos que al margen de tus tareas como creadora literaria, como novelista, tenés un fuerte involucramiento, tuviste desde el principio
un fuerte involucramiento en el tema de la convocatoria de uno menos, de una ni una menos. ¿Qué te llevó a esta participación? Hablamos hace un ratito con Marcelo Ojeda, que fue la que gestó el tuit inicial y en torno al cual se fue desarrollando un poco toda esta actividad masiva e impresionante que se realizó el año pasado y que se va a repetir ahora. ¿Qué te llevó a acercarte a este movimiento, ser parte de él? No, bueno, yo soy una activista de distintas causas que por distintos motivos me conmueven, me llegan, y en particular creo que todas las mujeres por nuestras propias experiencias tenemos una empatía que nos permite entender la situación de miles de mujeres que atraviesan violencia machista, ¿no? Porque de alguna manera la violencia, digamos, el femicidio es un extremo, un caso brutal extremo de producto de ciertas estructuras que existen socialmente y que tienen muchas otras manifestaciones en niveles, digamos, más benignos, ¿no? pero bueno, ser mujer implica siempre luchar contra una serie de desigualdades que forman parte un poco de la estructura social, y creo que un poco el llamado, la convocatoria del año pasado repercutió tanto, bueno, por un lado por un malestar latente que existía a nivel social frente a la indiferencia, ¿no? Ante los femicidios que suceden todos los días, y al hartazgo, ¿no? De coberturas que no hablan verdaderamente del problema, ¿no? Porque es una pandemia el problema de la violencia de género, ¿no? Y yo creo que eso, que en distintas mujeres a distintos niveles, así como muchas chicas salían, qué sé yo, pidiendo por el acoso callejero, manifestando, digamos, cada uno desde su experiencia como mujer sintió muchas veces esa indefensión, ese miedo a ser mujer y estar en un lugar sola o de noche, ¿no? O sea, el hecho de que ser mujer en esta sociedad muchas veces es peligroso, ¿no? Sí, además la problemática de la violencia de género, violencia machista, en realidad, es que era una violencia que, sobre todo en los medios, pero los medios en esto expresaban, yo creo, al conjunto de la sociedad, era algo que estaba casi naturalizado, ¿no? Por un lado, naturalizado, y al estar naturalizado, invisibilizado. Exactamente, sí, bueno, es un problema que tenemos, bueno, muchas sociedades, las sociedades latinoamericanas, como vemos también en México, la cantidad de femicidios, bueno, en Perú, las marchas del año pasado también se replicaron en Uruguay, en Chile, vimos ahora hace poco el caso de Brasil, de una chica de una violación masiva, una chica que la violaron 30 personas y subieron encima un video. El video, sí, una cosa tremenda. O sea, eso es una cuestión cultural en la cultura latinoamericana, que es una cultura machista, digamos, no en vano la figura, el lugar común del macho latino, qué sé yo, es producto de una cultura que le supone al hombre ciertos atributos, ¿no? Y que deja muchas veces a la mujer en una situación de sometimiento, ¿no? Frente a eso. Entonces, sí, como decís vos, ¿no? Era un tema que estaba ahí, ¿no? Que creo que a partir de los femicidios, que son quizás el caso, digamos, la manifestación más conmovedora, ¿no? Aparte la brutalidad, ¿no? Porque nos acostumbramos a decir, bueno, apareció una chica en la basura, ¿no? Es muy fuerte eso, ¿no? Ahora estos últimos días mataron 3 chicas de 12 años. Una chica en Tucumán, una chica en Rosario, y otra chica en Bahía Blanca, ¿no? Y las 3 tenían 12 años, una fue engañada por Facebook, pero es muy fuerte, ¿no? Son nenas, y eso, y aparecen violadas, ahorcadas, ¿no? Y eso no es natural, digamos. Hay sociedades en las que no pasa eso, ¿no? Florencia, Oscar Merlo te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Quería cambiarte un poquitito el enfoque, a ver cuál es tu opinión. Vivimos distintos momentos de nuestra historia,
tenemos una historia reciente que hubo un largo gobierno que tuvo muchas políticas inclusivas, donde dio espacio evidente a que, bueno, desde tener una presidenta que estuvo 8 años en el gobierno, a montones de mujeres que tuvieron otros roles importantes, y ahora tenemos como un cambio de época, algunos dicen cambio de época, está en verse esto, pero está apareciendo que, bueno, que hay algunas manifestaciones que no sé si están vinculadas a esta cuestión del ataque a la mujer, pero sí vinculado al ataque a homosexuales y demás. Lo ideológico, ¿cómo funciona en esta situación, en este tema? Y sí, lo ideológico es muy importante porque determina, uno puede estar de acuerdo en que ciertas cosas están mal, ¿no? Pero bueno, después hay que ver qué tipo de políticas, ¿no?, se implementan para solucionar esas cosas. Entonces, por ejemplo, el neoliberalismo como ideología, como doctrina y demás, por ejemplo, hemos asistido en los últimos tiempos al cierre de programas de salud que tienen que ver con la salud reproductiva, con la salud sexual, a ciertos retrocesos en lo que era la ley de educación sexual integral para los colegios. Entonces, bueno, a mí me parece que hay ciertas ideologías que todo lo que tiene que ver con lo asistencial y sobre todo con lo asistencial de los más desprotegidos, de los sectores muchas veces más humildes, que son muchas veces los más expuestos a estos fenómenos, porque nosotros, por ejemplo, el año pasado pedíamos el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia, porque muchas mujeres no tienen los recursos para pagar un abogado, ¿no? Y de hecho esa ley fue presentada por el proyecto por Abal Medina, se votó, se aprobó en diputados y en el Senado, y sin embargo todavía no ha sido reglamentada, no ha sido implementada, y ya desde el Ministerio de Justicia anunciaron que no habría presupuesto, que hay escaso presupuesto para esto, ¿no? Y bueno, forma parte de por dónde cada ideología recorta o hacia dónde asigna los recursos, ¿no? Bien. Sí, está claro. Florencia, mira, en la movilización del 3 de junio del 2015, hablábamos recién con Marcelo Ojeda, hubo casi 250.000 personas. 250.000, 300.000, el 10% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. En el año 2014 había habido 277 femicidios y en el 2015 hubo 286. Y la proyección que hay para este año, que no hay estadísticas oficiales, y esta es otra de las cosas que reclaman de manera absolutamente legítima, pues es una tarea que debiese llevar el Estado, pero los datos que tiene la Casa del Encuentro, por ejemplo, indican que esta proyección sigue, en lo que va del año, sigue creciendo. Uno podría decir entonces que la movilización fue un fracaso desde el objetivo, porque la cantidad de cosas que se solicitaron y que se vuelven a solicitar ahora indica que obviamente no se han cumplido. Sin embargo, yo creo que fue exitosa esa movilización, porque yo creo que generó o empezó o sembró la semilla de un cambio cultural, que es por donde debe empezar a hacerse esta modificación. ¿Compartís esta idea? Sí, coincido plenamente. O sea, yo soy de la idea de que, bueno, sí, obviamente el Estado tiene parte de responsabilidad en el sentido de que tiene la responsabilidad de asistir y de prevenir, y de hecho tenemos una ley excelente sancionada en 2009, la ley 26.485 de protección integral a las mujeres, que prevé todas las políticas que el Estado debería llevar a cabo por las mujeres. Pero creo que, por supuesto, los cambios de mentalidades no suceden por una ley o, como decís vos, es un cambio cultural, y en ese sentido sí, yo creo que la marcha del 3 de junio del año pasado tuvo un gran impacto a nivel de la concientización de la ciudadanía, y de hecho
Bueno, yo soy una de las administradoras una de las personas que se ocupa de la página de Facebook de Ni Una Menos, y a mí me conmueve mucho que entre los mensajes que nos llegan de todos los lugares donde están organizando la marcha, de todas las ciudades, nos llegan también, por ejemplo, muchos materiales de colegios, ¿no? Donde los chicos se ponen a trabajar sobre este tema, elaboran sus propios carteles, reflexionan sobre la violencia de género, y eso me parece notable, ¿no? Y creo que lo del 3 de junio tuvo que ver con que muchas maestras, que muchas instituciones tomaran este tema como un tema importante en la educación, ¿no? Y creo también que lo mismo pasa con las coberturas periodísticas, que cuando nosotros hicimos la primera convocatoria aquella, uno de de nuestros malestares mayores venía muchas veces a escuchar colegas periodistas haciendo coberturas muy terribles. Por ejemplo, me acuerdo del caso de Melina Romero, que había salido una chica que apareció en el CEAMS, y el caso de San Martín, la chica que salió de un boliche de San Martín, si mal no me equivoco. Sí. Y el titular era una fanática de los boliches que no terminó el secundario, ¿no? Y frente a una situación así, una chica que fue violada, asesinada, realmente, hacer una cobertura que se concentre en la vida de la chica, en si la chica terminó o no terminó el secundario, es una irresponsabilidad a nivel de los comunicadores, ¿no? Entonces, creo que a partir del 3 la gente está más sensibilizada con eso, y también los periodistas se cuidan más, ¿no? Hay cosas que ahora son políticamente incorrectas. Claro, por ejemplo, hablar de crímenes pasionales, ¿no? Porque el amor no mata, ¿no? Sí. ¿Y las fuerzas de seguridad qué tal? Y las fuerzas de seguridad son un gran problema, ¿no? ¿Por qué? Y nosotros recibimos muchísimos mensajes que por supuesto no podemos atender porque no somos una ONG, no nos dedicamos a la asistencia, pero que a veces a uno le parten el alma de mujeres que dicen, y no, yo fui a denunciar un montón de veces, en la comisaría no me llevan el apunte, o me dicen, bueno, arreglalo con tu marido, eso es un problema tuyo con tu marido. Realmente las fuerzas de seguridad están poco capacitadas con perspectiva de género. Florencia, con el agravante de que muchas mujeres actúan de la misma manera, en la misma fuerza. Sí, lo vimos en la justicia, ¿no? Claro. Muchas veces los fallos terribles que vemos, entre los jueces que dictaminaron ese fallo, hay mujeres, claro. Sí, por supuesto. Como contraejemplo, podría poner el caso de la línea 137, que es una línea de asistencia que la dirige Eva Giberti. Esa línea es una línea que cuenta con brigadas especiales que van al lugar donde está ocurriendo el hecho, cuando las mujeres llaman, y esas brigadas policiales han sido capacitadas con perspectiva de género para atender estos casos, ¿no? Que es realmente una política vanguardista en ese sentido que ha llevado a cabo Eva Giberti, con mucho éxito, pero lamentablemente esta línea solo funciona en Capital, Chaco y no sé si alguna provincia más, pero no funciona, digamos, en todo el país. Sí, igual que el trabajo que es muy interesante de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, ¿no? Exacto, sí. Que también ustedes piden que se repliquen en las provincias, y esto, bueno, como tantas cosas que piden, no han sucedido. Exacto, sí, excelente el trabajo de la Corte Suprema. Tenemos el Plan Nacional de Acción, que tiene que ver con la instrumentación de la ley, que no se anunció, vaya a saber si está diseñado. El patrocinio jurídico, que vos nos contaste, está la ley que presentó Aval Medina, pero creo que no está reglamentada y no está instrumentada. Exacto. Pendiente, hemos hablado muchas veces en nuestro programa de lo que se llama la ley Brisa, que es la ley de asistencia para los hijos de las mujeres asesinadas. Muchas deudas pendientes, ¿no? Sí, el Plan Nacional, afortunadamente, al menos he escuchado en algunas entrevistas que le han hecho últimamente a Fabiana Túñez, la actual titular del Consejo Nacional de las Mujeres. Ella anunció que lo presentaría en julio, ¿no? Fabiana Túñez es una persona muy respetable. Es de la Casa del Encuentro, de ella viene de ese grupo, claro. Sí, tiene una larga trayectoria como valiosísima, feminista, como persona comprometida, digamos, con esta causa, y creo que sus intenciones, en ese sentido, creo mucho en sus intenciones. Hay que ver, porque bueno, el plan
Después son un montón de políticas que hay que aplicar a nivel federal y para las cuales se necesita mucha plata para poder llevarla a cabo. Entonces hay que ver, una cosa es presentar el plan y otra cosa es que le den el presupuesto necesario, ¿verdad?, para realizarlo. Entonces, una vez que lo presente, si lo presenta como dijo en julio, hay que ver qué pasa con eso, si efectivamente se le asigna el presupuesto no adecuado. Florencia, acá una persona, una amiga incluso que nos está escuchando, dice, y las mujeres tenemos que involucrarnos, muchas piensan, a mí no me va a pasar el involucramiento, ¿no? Sí, yo creo que sí, que nunca hay que pensar eso sobre nada, ¿no? Que nunca nos va a pasar, y además, aunque nunca nos pase, ¿no? La realidad nos atraviesa, ¿no? Claro. Porque les pasa a otros y porque uno es parte de esa sociedad donde eso está pasando, y porque, como te decía, yo creo que hay cierta empatía básica que las mujeres pueden sentir por haber experimentado situaciones quizá no tan extremas, pero seguro, ¿no? Situaciones desde, no sé, tener un trabajo donde el jefe es un baboso y tener que sonreírle para caerle bien, ¿no? Un montón de situaciones así, que bueno, que nos permiten darnos cuenta de que ese fenómeno atraviesa las relaciones en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, bueno, muchas cuentas pendientes y para eso un poco la importancia de movilizarse, de seguirse movilizando, porque creo que es el único camino, ¿no? Si la sociedad no exige, el Estado parecería no tener los reflejos como para responder. Ojalá hubiese sido interesante que esta presentación del Plan Nacional de Acción, aprovechando el caso, se adelantara un mes y se hiciera en el contexto de la movilización que ustedes hacen, ¿no? Enriquecería mucho. Ojalá, sí. Sí, yo creo que sí, que el manifestarse en las calles es muy importante, porque bueno, lo emocionante también del fenómeno del año pasado es que era un tema que no estaba en la agenda política y no estaba en la agenda de los grandes medios, ¿no? Porque muchas veces vemos que toda la población está hablando de un tema, pero ese tema lo instalaron los grandes medios, claro, o la agenda política. Y en este caso fue al revés, ¿no? El tema se instaló de abajo hacia arriba, se instaló porque lo instaló la gente a través de las redes sociales, de una manera horizontal, y a partir de ahí los medios tuvieron que tomarlo porque no quedaba otra, ¿no? Entonces creo que la preocupación social es genuina, ¿no? Bueno, entonces repetimos, la convocatoria es el viernes en la Plaza del Congreso a las 17 horas. A las 17, los que a veces nos dicen, uy, ¿por qué no pusieron más tarde? Porque salimos más tarde del trabajo. A esa gente le digo que no se preocupe porque recién a las 6 arranca, digamos, la marcha que va a marchar hacia Plaza de Mayo, ¿sí? Desde el Congreso a Plaza de Mayo. Plaza de Mayo. O sea que pueden llegar más tarde, ¿no? Bueno, ahí estaremos, Marcela. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estamos, bueno, te agradecemos mucho el tiempo que compartiste con nosotros y recordarnos la página, hay una página en Facebook. Es una página en Ni Facebook. Una Menos. Ni Una Menos. Con el numeral adelante, ¿no? Ni Una Menos. No, sin el numeral. Sin el numeral, Ni Una Menos. Y una página. Tiene la página, dice, volvemos, el 3 de junio volvemos a las calles, bien grande. Portada. Bueno, por todo lo que falta, como dice la consigna de ustedes, porque queremos y hace falta mucho más. Muchísimas gracias, es un gusto. Bueno, un gusto. Dialogamos con Florencia Abate, escritora, periodista, autora de una interesantísima novela, El Grito, y una mujer comprometida con la causa, por la lucha de la igualdad de la mujer en esta sociedad que la discrimina tanto. En este minutito que me queda, tiene que ver con esto, te digo, que pasado mañana, el jueves, a las 16 horas, el colectivo Justicia Legítima organiza en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Jorge Luis Borges, un encuentro sobre seguridad y derechos humanos. Mucho tiene que ver con esto que hablamos hoy. Eugenio Zaffaroni, Ana Jaramillo, la rectora de la Universidad de Lanús, Francisco Olivera, el padre Paco, coordinados por Alicia Ruiz. Es una actividad libre y gratuita. Seguridad y Derechos Humanos, el próximo jueves a las 16 en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Esto ha sido todo por hoy. El viernes 3 nos encontramos en la calle 17 horas en el Congreso Ni Una Menos. Hasta el próximo martes. Chau, chau. 93.9. Cuando se apaga la luz, este es un grande indiscutido. Se iluminan de triste